Aló, buenos días, señores. ¿Me escuchan? Aló. Sí, se escucha bien. Ya. Kevin, Flora, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, que se escucha. Ya, está bien. Entonces, enseguida empezamos.
Aló, ¿se logra ver la pantalla, jóvenes? Aló, ¿se logra ver la pantalla? Sí, G. Ya. Entonces empezaremos. Les había mandado ya digamos, el material que podíamos analizar el día de hoy, de manera que después de mucho tiempo y de los problemas que tenemos ahora en nuestro país, vamos a poder combinar, digamos, vía virtual todo lo que nos compete. Está en Classroom. Les recomendaría que lo bajen, lo vayan analizando. Y en esta primera clase que tenemos virtual, vamos a repasar algunos aspectos que va a entrar a nuestro parcial. Entonces, empezaremos con lo que es la consistencia de suelos. Lo tienen ustedes, pueden bajarlo. Y vamos a empezar a hacer de una manera muy resumida nuestro análisis sobre el tema de consistencia de suelos. Ya habíamos visto que en los años de 1911 se habían considerado esto de los límites de Atterberg. Estos límites definen dos criterios importantes: cómo el suelo, desde un estado sólido, puede ir y pasar a un estado líquido, ¿no? Como está en este gráfico, solo añadiendo porcentajes de humedad, o sea, agua, ¿no? Y en ese contexto podemos considerar en el transcurso de un estado que es sólido a un estado líquido, con incrementos de humedad, van a generarse algunos límites, ¿no? Y ahí tenemos esto que se llama el límite de contracción entre el sólido y el semisólido, el límite plástico entre el semisólido y el plástico, o sea, el suelo va a ir comportándose de esa forma y van a encontrarse estos límites, como estamos indicando acá, el límite plástico. Luego, para llegar al líquido, al límite líquido o a un estado líquido, tenemos del plástico al líquido un límite que se llama límite líquido, como indica acá. Entonces, estos estados se va a cuantificar, ¿no? De manera que a nosotros nos va a servir esta definición de límites de los diferentes tipos de suelos para poder clasificar este suelo. Entonces, es una base importante para ver qué tipo de suelo estamos manejando o estamos asentando alguna edificación o alguna obra civil. Entonces, bajo este criterio de la consistencia de suelos, o sea, el suelo, qué tan consistente se puede manejar, se define estos dos criterios importantes. Con los límites nos van a dar los índices y nos van a dar estos que se llaman límites de acuerdo a normas. Entonces, en el tema de índices vamos a definir dos tipos de índices. El índice de plasticidad, que son rangos, ¿no?, que definen nuestro comportamiento plástico. Entonces, el índice de plasticidad va a ser una relación entre el límite líquido menos el límite plástico. O sea, ¿qué nos da esto? Miren, el límite líquido, que está acá, menos el límite plástico, nos definen este rango de suelo, ¿no? Dentro del cual, dice, se va a comportar plásticamente el suelo. A mayor IP, o sea, a mayor índice, este índice, el suelo es más plástico. O sea, si fuera con más rango, ¿no?, este tamaño, esta distancia, el suelo es más plástico. Ese fue el criterio que se puede. Luego vamos a ver el índice de contracción,
que va a ser el límite líquido menos el límite de contracción. Y mide el contenido de agua dentro del cual, dice, el suelo pasa de un estado líquido, de un estado al sólido. Y nos da la idea de expansión. Es un criterio que significa expansión. O sea, que el suelo puede contraerse a partir de este criterio. Ese es un límite cuando el suelo se va a empezar a fisurar. Entonces, miren cómo estos dos criterios sobre el tema de límites de Atterberg, de hace mucho tiempo atrás, nos definen estos dos índices. Luego vamos a ver a límites y normas, ¿no? ¿Qué va a pasar con el límite líquido? ¿Qué indica el límite líquido que ustedes han pasado en el laboratorio? Es el procedimiento, ¿no?, por el cual dice, para la prueba del límite líquido vamos a basarnos en una norma, que es la ASTM, la D4318. ¿Qué implica esto? Que nosotros vamos a utilizar el aparato de casa grande. A ver, voy a ver acá, creo que hay, no sé si habrá personas que quieren entrar. Vamos a admitir a todos. Entonces, para empezar a coordinar el tema de límites y normas, para el límite líquido vamos a utilizar esta norma de la STM y además vamos a utilizar el método de la casa grande o el método de casa grande, que es el nombre que se le da al investigador, ¿no? A la persona que nos ha dado, digamos, entonces, bajo ese contexto, un laboratorio, ¿no?, poder considerar y empezar a hallar el límite líquido. Entonces, como estamos indicando acá, ¿aló, me escuchan, no, jóvenes? Sí, Se logra escuché. escuchar, ¿no? Sí, se escucha bien. Ya, entonces el límite líquido lo vamos a hacer mediante el método de casa grande. ¿Qué significa que nosotros vamos a utilizar los finos del suelo que estamos manejando, del tamiz 200, vamos a entrar a analizar mediante este método y vamos a empezar a generar el número de golpes y en este ensayo de laboratorio vamos a considerar estas dimensiones, ¿no?, de 12.7 milímetros de ranura. Vamos a hacer una ranura, vamos a generar una pasta y con un golpe, con unos golpes de 25, ¿no?, en el aparato de casa grande, vamos a ver cómo se va a ir cerrando, ¿no?, hasta qué nivel. Vamos a medir eso. Entonces, como no se puede llegar a 25 golpes, entonces vamos a ver en qué número de golpes se va a cerrar, o sea, vamos a ir ya, ¿no? Y estos van a variar entre 15 a 35 golpes. En ese rango vamos a encontrar este número de 25. Enseguida vamos a hacer un ejercicio, pero entiendo que ya este trabajo lo han hecho, ¿no? Jóvenes, el límite líquido y límite plástico. No, y ¿Aló? todavía ¿Me no. logran escuchar? No hemos hecho ¿Todavía no han logrado hacer eso? No, por los bloqueos. No hemos Ya. podido ir al rato. Por los problemas, ¿no ve? Bueno, ya. Entonces, bueno, vamos a considerar en el ejemplo que vamos a hacer. Y el límite plástico, ¿no?, lo vamos a hacer como siempre habíamos comentado, ¿no ve? En clases, que se van a hacer pequeños, digamos, rollos, con milímetros de 3 milímetros de diámetro y depende de la longitud que se va generando. Lo vamos a cortar, pero estos, vamos a ver cómo se va a ir, digamos, rompiendo, ¿no? Se va a ir desmoronando. Entonces, estos ensayos también se lo tiene que hacer mediante esta norma.
Entonces vamos a hacer lo siguiente. En cuanto a los ensayos de laboratorio, ya es muy sencillo, pero hay que hacerlo en laboratorio, límite líquido, límite plástico. Entonces, en base al criterio, dice, del límite plástico, se va a definir el contenido de humedad y en porcentaje en el que el suelo se enrolla, dice, en los hilos de 3.2 milímetros. Con vernier van a medir. Y van a ver cómo se va desmoronando. Aguantan eso y en qué distancia. Hay que medir la distancia, luego lo vamos a colocar al, al horno, ¿no? Eso va a colocar al horno para ver cómo se va, cuál es el contenido de humedad que requerimos. Entonces, ese es el contenido de humedad relacionado al límite plástico. Contenido de humedad, digamos, no nos confundamos. Aquí estamos indicando humedad y la humedad es el punto interesante para analizar límites. Entonces, cualquier límite que definamos está relacionado a este porciento de humedad. Entonces, todos estos límites, ese límite es la cantidad de agua que existe en el suelo y se le va a llamar límite líquido cuando ocurra el número de 25 golpes y se cierre a los 12.7 milímetros. Lo mismo, el límite plástico cuando se empieza a desmoronar en rollizos de 3.2 milímetros de diámetro. Ese es el criterio que en laboratorio se considera. Entonces, bajo estos considerandos, podemos indicar de la siguiente forma. Miren acá, tenemos un pequeño gráfico donde tenemos el contenido de humedad, ¿no? Y el número de golpes. Ese es el primer gráfico que encontramos para el límite líquido, ¿ya? Entonces, el contenido de humedad y el número de golpes. Pueden ser números de golpes acá, 9, 22, 28, 35, miren acá, y se hace una recta. Y esa recta nosotros agarramos el número 25, vamos subiendo, chocamos a la recta y en base a eso llegamos a nuestro límite líquido. Miren aquí, bajo esta relación de 40, en 42, ¿no? Solo vamos a analizar de otra forma, pero en forma gráfica se maneja de esta forma. Entonces, también vamos a utilizar miren, nuestro gráfico con el límite líquido y el índice de plasticidad. Estos datos, los carta de plasticidad. Y en esta carta de plasticidad nos va a servir a nosotros para empezar a clasificar. Entonces, miren, ya está relacionado, se están relacionando estos gráficos con los ensayos de laboratorio. Entonces, para ser lo más, digamos, efectivo posible en la clasificación de suelos que vamos a tocar más adelante, utilizamos esta carta de plasticidad, ¿no? Entonces se va normalizando ya nuestro procedimiento. Entonces miren ya de antemano ya hay que empezar a pensar que vamos a utilizar esta carta de plasticidad para clasificar suelos. Entonces vamos a terminar, vamos a concluir nosotros en esta clase virtual de encontrar e identificar esto. Pero empezaremos por esto que es lo más importante. Entonces vamos a hacer un pequeño análisis, ¿no? Sobre un ejemplo. Esto les he pasado ya también a ustedes. Y vamos a ver este ejemplo. El límite líquido dice, encontró el límite plástico de 24 bajo el ensayo de esto, ¿no? De los rolizos. Hemos empezado a hacerlos finos y vamos a entrar, vamos a ver los hilos de 3 milímetros, se va a desmoronar y hemos colocado un laboratorio. Es un procedimiento que haya y de esta parte teórica hemos encontrado este límite plástico. Ahora, pero en prueba de casa grande nos dice, yo ver
este ensayo de laboratorio, que lo van a hacer ustedes en laboratorio. A ver, un ratito. Vamos a admitir, hay una persona que está queriendo entrar. Bueno, entonces, sabiendo que el límite plástico es 24.5 bajo ese ensayo de hacer cilindros pequeños, ¿no? Con estos diámetros, vamos a encontrar, dice, el límite líquido. ¿Qué significa eso? Que hemos hecho hemos aprobado, hemos efectuado el ensayo de Casa Grande y nos ha dado estos golpes. Para 28 golpes, ¿no? Dice que ha llegado a 51.6% de agua. Hemos incluido una cantidad de agua y esto también lo vamos a analizar, pero en laboratorio se hace este porcentaje, ¿no? Directamente, 51.6%. Para 22 golpes hemos colocado 52.2% de agua. En 12 golpes aumenta y en 7 el límite líquido de este tipo de suelo. Entonces, ¿qué hacemos? Hemos empezado a hacer nuestro gráfico. Bajo este contexto de laboratorio, vámonos a nuestro gráfico. Y en nuestro gráfico dice que tenemos el porcentaje de humedad y el número de golpes. Aquí, número de golpes, podemos utilizar la planilla semi-logarítmica y podemos colocar nuestros porcientos de humedad, ¿no? O podemos hacer también una planilla semi-logarítmica. Entonces, en Excel podemos trabajar tranquilamente, colocamos esos datos y dan estos puntos. Y también nos dan la curva, ¿no? Esa curvita. Entonces, ahora como que aplicar este programa de Excel, o también podemos hacer en MATLAB o en MATCAD. Entonces, pero lo más importante es graficarlo en una planilla semilogarítmica, esos datos. El porcentaje de humedad y el número de golpes. Entonces, acá decimos que en el número de golpes vámonos a 25, ¿no? Como indica nuestra línea, dice 25 golpes, y chocamos a la curva que hemos generado bajo estos 4 puntos, 4 ensayos del aparato Casa Grande. Vámonos directamente en forma horizontal, chocando la curva a la izquierda y llegamos a un número de 52, como dice acá, en el gráfico. Entonces, ¿qué implicaría eso? Estos 52. Encontramos el límite líquido, 52%. Ese es el límite líquido, a 25 voltios. Entonces, el criterio que se está adoptando era 25 golpes y qué porcentaje de humedad considera esos 25 golpes en este aparato. Entonces, ese es el criterio, jóvenes, para encontrar el límite líquido. ¿Ya? Ahí, alguna duda, alguna consulta tienen para analizar ahora. Es importante ver este ejemplo así que ustedes tengan. Inge, el análisis se hace siempre a 25 golpes. Sí, a 25 golpes es el criterio. Para cualquier tipo de suelo, vamos a encontrar estos puntos, ¿no? Estos tres, este es un primer punto, este es otro punto, este otro punto y este otro punto, o sea, que son diferentes acá, ¿no? Que está en un texto ahí que les he pasado y lo hemos desglosado ahora, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que yo agarro, ¿no? Los finos, lo vamos a hacer como una masa y lo vamos a colocar en... ¿Aló?
en el aparato de casa grande y vamos a efectuar esa ranura. O sea, ¿qué significa? Que a mayor cantidad de volumen de humedad, miren acá, ¿no? Desde 51 a 55%, ya no son 28 golpes, de 28 ha bajado a 22, 12 y 7. Se ha cerrado, ¿no ves? Lo que queremos es que se cierre esa ranurita de 12,7 milímetros, es lo que hemos indicado. En el aparato de casa grande, vista en planta, ¿no? Tenemos, digamos, se va a cerrar, ¿no? De ir cerrando, a ver, aquí vamos a hacer una. Se va a ir cerrando y, a ver, ya no hay más personas que quieren entrar. Ya. Vamos a medir esa cantidad, ¿no? Ahí. Y aquí, para que se cierre, aquí hay diferentes, un determinado porcentaje, es un primer ensayo. Otro ensayo vamos a hacer con 22 golpes para 1% de humedad, para este por ciento de humedad, porque lo vamos a meter al horno y vamos a saber qué porcentaje de humedad. Entonces vamos aumentando la humedad y vamos a encontrar que, miren, aquí no hay 25 golpes. O sea, el criterio es utilizar los 25 golpes. Como no podemos encontrar esa cantidad de golpes, lo vamos a graficar y evidentemente bajo ese criterio sí o sí vamos a encontrar esa cantidad de humedad que necesitamos a los 25 golpes. Y vamos a identificar que chocando, como les decía, con esta curva, lo vamos a correlacionar, ¿no? Vamos a hacer una curvita en Excel, si no, y vamos a encontrar bajo ese criterio, ¿no? Chocar acá a la izquierda con 25 golpes, esto es 25 golpes. Entonces, ese es el criterio que se va a adoptar. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Aló? A la consulta. Sí, está bien, gracias. Ya. ¿Qué otra consulta tenemos? A ver, jóvenes, hablemos en este tema. Bueno, vamos a ir al índice de plasticidad. Entonces, IP, mire, ya es límite líquido menos el límite plástico. Exacto. Ya nos han dado que ya vamos a encontrar el límite líquido 27,5. El límite líquido y el índice de plasticidad. Entonces, ese es el primer, es lo que nos están pidiendo en este ejercicio. Vámonos ahora a otro tipo de ejercicios, ¿no? Dice, en el ensayo del límite líquido se obtuvieron, dice, los siguientes resultados. Se encontró un límite plástico de 32%, ¿no? En el límite líquido. Límite plástico, 32%. Número de golpes, 9, 15, 22, 30. A 9 golpes, con un 85% de humedad. 15 golpes, 80. Un 76% de humedad con 22 golpes. Un 74% de humedad, 30 golpes. O sea, lo que les he indicado, ¿no? Se va a ir cerrando
esa, gráficamente lo vamos a obtener de la siguiente forma, con estos puntos, 4 ensayos de laboratorio con diferentes porcientos de humedad. Estos porcientos de humedad hemos manejado metiendo al horno, sacando al horno, o sea, toda la muestra, ¿no? En laboratorio vamos a ver eso. Vamos a agarrar un primer ensayo, digamos, ensayo. Vamos a agarrar primeramente el suelo fino, vamos a saber nuestro porciento de humedad. Eso lo vamos a colocar metiendo al horno, ¿no? Y con el aparato casa grande, ese tanto de humedad lo vamos a sacar, lo vamos a correlacionar con este primer ensayo, ¿no? Al número de golpes que hemos dicho. Vamos a hacer otro ensayo, otro molde, otra muestra, lo mismo, ¿no? 80% metiendo al horno, sacando, ¿no? Enseguida vamos a ver ese tema. Un 76% de humedad, esto sale del laboratorio, como les digo, pesando la muestra, metiendo al horno, sacándolo en estado seco. Lo mismo, 74%. Entonces tenemos 4 ensayos de laboratorio. ¿Qué hacemos? Lo mismo, ¿no? Gráficamente vámonos a nuestro ensayo. Número de golpes, lo mismo, ¿no? Hemos hecho nuestra unión de la curva a 25 golpes. Hemos subido acá y hemos encontrado esta cantidad de golpes. Hemos dicho aquí, vamos a ver esta parte, ¿no? De la línea. Chocamos a la curva que está entre este rango, entre estos dos. Y nos vamos a la izquierda a buscar el porciento de humedad. Y llegamos a un 75% de humedad. Entonces, ¿qué pasa? Porque también es rango y podemos trabajar en forma analítica. Pero también analizando en forma gráfica lo podemos manejar también y agarramos que un 75% para el límite líquido. Entonces el límite líquido es 75%, el límite plástico es un 32%. Entonces bajo ese contexto, bajo ese análisis gráfico podemos considerar este estado, ¿no? De un límite líquido. Entonces ya viendo de esta forma, nosotros vemos que el límite líquido, ¿no? Encontramos el límite líquido de un 75% en este tipo de suelo, con estos 4 ensayos de laboratorio. Vámonos a lo que queremos saber nuestro índice de plasticidad, dice. Bueno, el índice de plasticidad no es más que la diferencia entre el límite líquido menos el límite plástico y nos da un 43%. ¿Está bien? Entonces, hasta ahí, ¿qué consultas tenemos para poder, digamos, ir analizando ya el otro ensayo que nos va a ayudar bastante? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos 2 ensayos claves, ¿no? El aparato de casa grande para encontrar el límite líquido y hacer cilindros de 3 milímetros de diámetro hasta que se empieza a desmoronar, ¿no? Estamos bajando, pero llegamos hasta 3 milímetros, se ha desmoronado y vamos a medir, ¿no? Esa distancia. Entonces, esos ensayos como que tendríamos que hacer en el laboratorio, lo vamos a conflicto y lo que estamos ahorita indicando es ya esos datos, ¿no? Estamos ya teniendo. Entonces, veremos a ver este otro ensayo. ¿Qué les parece? Vamos a ver este otro ensayo que dice ensayos de laboratorio de límites que se obtuvieron los datos del límite líquido y el límite plástico. Ahí ya está, es otro análisis. Mira, aquí ya está más completo. En estos 3 ejercicios sencillos lo vamos a analizar de forma muy clara qué es lo que queremos hacer. Entonces, vámonos en el ejercicio 3, ensayo de laboratorio, se van a obtener, dice, los siguientes datos. Vamos a obtener datos para analizar y calcular el límite líquido y para calcular el límite plástico. En el primer ensayo, ¿no? Además nos dice determinar, mire ya, el límite líquido, el límite plástico y el IP, el índice de plasticidad. O sea, ya no nos dan el límite plástico como dato, sino nos dan los datos del ensayo de laboratorio. Ya.
Entonces, bajo ese criterio, ¿qué hacemos? Tenemos el límite líquido. Dice, tenemos el primer ensayo, segundo, 4 ensayos. Número de golpes que necesitamos. A ver, enseguida creo que quieren entrar. Pues, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Nos dice, tenemos estos dos ensayos para encontrar el límite líquido, el límite plástico y el índice de plasticidad. Entonces, qué interesante, ¿no? Eso lo vamos a hacer en el laboratorio. Número de golpes, dicen aquí en nuestra casilla, ¿no? Bajo este criterio, la cápsula, o sea, peso de la cápsula más el suelo húmedo, nos da, eso van a ser, para el ensayo 2 el peso de la cápsula más el suelo húmedo, 36,55. Para el ensayo 3, ya, ensayo 3 estamos viendo aquí, ensayo 1, ensayo 2, el ensayo 3 nos da 33,42 el peso de la cápsula más el suelo. O sea, estamos haciendo nuestro pesaje, ¿ya? En las cápsulitas. Para el ensayo 4 nos da, estamos viendo ya, ensayo 4, directamente vamos a ir acá, una muestra, 35,17 el peso de la cápsula más el suelo húmedo en gramos. ¿Ya? Ese es el primer criterio. Vamos a hacer acá, aquí es la cápsula, ¿no? Así como gráficamente estoy viendo, y tenemos el suelo, ¿no? Con estos diferentes tipos de humedad. Son 1, 2, 4 muestras. Vamos a meter al horno. Esto lo estamos metiendo al horno y tenemos este mismo recipiente con un determinado peso, dice, ¿no? Peso de la cápsula, más el suelo seco, tiene 22,48 gramos. 24,40 también nos da. Para el ensayo 3 nos da 21,03, para el ensayo 4, 21,65. Entonces, miren, estamos haciendo una correlación para los ensayos, para todo tipo de ensayos. Vamos a hacer el ensayo 1, por ejemplo, vamos a analizar. El ensayo 1 nos dice que bajo 35 golpes vamos a meter nuestra muestra y va a pesarse cápsula más el suelo húmedo 35,7. Vamos a meter al horno y lo vamos a sacar de acuerdo a los procedimientos de la norma. El mismo tipo de pequeña muestra la hemos metido al aparato de casa grande. O sea, miren, ahí ya tenemos de ese mismo suelo dos muestras diferentes. Una para casa grande, ¿no? Y otra para, de ahí mismo, del mismo suelo que hemos hecho, lo hemos golpeado, hemos pesado y lo hemos metido al horno. Y tenemos el suelo seco ya, ¿no? Para el mismo recipiente. O sea, una vez que se efectuó el aparato de casa grande, hemos pesado, hemos metido al horno y tenemos el peso de la cápsula, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué nos corresponde? Miren, todos estos datos ya están en laboratorio manejando. Para el suelo, para el ensayo 2, lo mismo. Tenemos cápsula y suelo húmedo, lo hemos sacado del aparato de casa grande, hemos sacado esa muestrita, lo hemos metido al horno y hemos pesado ese valor. Antes, obviamente, podíamos haber pesado nuestra cápsula, ¿no? Cuando no tenía ningún contenido. Entonces, lo mismo. Para el ensayo 3, hemos pesado la cápsula, ¿no? Y lo hemos manejado en peso húmedo. Podemos tarar también, no hay problema. Pero en este caso hemos pesado nuestra cápsula. Aquí es 1 por si acaso, no es 13, eso van a corregir, ¿no? Entonces, peso de la cápsula, ¿no? Hemos metido al horno y también tenemos el dato de la cápsula. Lo mismo para el ensayo 3, peso húmedo, peso seco. Y la cápsula
tenemos este plástico, hemos hecho rolizos o cilindros de este suelo que es, ¿qué es este suelo que era fino, de cilindros para el límite plástico, y hemos hecho lo mismo, hemos agarrado, hemos pesado la cápsula primeramente, lo hemos hecho aparte, lo hemos pesado estas cápsulas, y luego lo hemos colocado a la muestra del suelo húmedo, hemos pesado esa cantidad de peso en gramos para esa cápsula pequeña, 17 gramos, lo hemos metido al horno y tenemos 16 gramos. Lo mismo para el otro ensayo 2, hemos colocado la cápsula con el suelo húmedo, hemos pesado y hemos entrado nuevamente a la cápsula con el suelo seco. Entonces, ya bajo ese criterio, hemos obtenido nuestro análisis para el límite plástico. Entonces, vámonos ya bajo estos ensayos de laboratorio. Este es un primer ensayo y este es otro ensayo. Ya, esos son los datos que hemos obtenido. Ahora nos dicen, queremos hallar el límite líquido y el límite plástico. ¿Cómo hallamos? Aquí ya no nos están dando el porciento de humedad, nada. Entonces, lo que hacemos es sencillamente encontrar nuestros porcientos de humedad. Entonces, primero, vamos a hallar el límite líquido, cálculo del contenido de agua para los distintos ensayos. Eso es lo que tenemos que hacer. Para el ensayo 1, decimos, el peso de la muestra es 35,77 gramos. ¿No ve? 35,77 gramos. Vamos al ensayo 1. 35,77 grados. Esto estamos manejando, este dato, ¿ya? El peso de la 1415. El primer ensayo, estamos analizando el primer ensayo. Vámonos con estos datos. 77 menos 1415. El peso de la muestra es 21,62 gramos. Es el pesito de la muestra. Quiero saber el peso de la muestra. Luego vámonos lo mismo para el peso de la, pero en estado seco. 22,48, que es en estado seco, que tenemos acá, 22,48, aquí está, ¿no? Menos el peso de la cápsula. Entonces, 22,48 menos 15 nos da 8,32. A ver, con sus calculadoras podamos ver eso, ¿no? Y calcular, jóvenes, ahora cómo nos da esos datos. Hagan ese dato, hagan ese cálculo. ¿Está bien? ¿Da ese dato? Esos dos datitos calcularemos. 22,48 menos 14,15, 8,33, 35,77 menos 14,15, 21,62. ¿Está bien? ¿Aló? Calculen por favor con sus máquinas. Ya. Entonces, ese es el primer análisis. Quiero saber los pesos. Ahora, bajo estos dos criterios voy a hallar pues nuestro famoso peso del agua. Mi peso del agua no es más que el peso de la muestra en estado húmedo menos el peso de la muestra en estado seco. ¿Cuánto nos da? Da ese valor, ¿no ve? Sí, Ya, está bien. entonces, miren, ahora, en base a estos dos datos de laboratorio y este otro que hemos obtenido, vamos a encontrar nuestra cantidad de humedad, por ciento de humedad, que es el peso del agua, este peso dividido entre el peso de los sólidos, el porciento de humedad, multiplicado por 100. Hagamos esa división. Peso del agua, que es 13,29, este datito aquí, menos el peso de los sólidos, este otro. Lo dividimos y lo multiplicamos por 100. ¿Cuánto nos da?
1,59. Está bien, Inge. Ya, 1,59 y por 100, 159, ¿no? Sí, está bien. Ya. Entonces, ya hemos encontrado el porciento de humedad. ¿Está bien? Lo mismo, vámonos al ensayo 2 y el mismo criterio. Agarramos, dice, el peso de la muestra es 36,55. O sea, estamos hallando el peso de la muestra en estado húmedo. Pero vamos a rebajar el peso de del recipiente, ¿no? Muestra en estado húmedo, que es 19,7. El peso de los sólidos, reducimos esto porque está en estado seco, hemos metido al horno, lo hemos rebajado con el recipiente, su peso, y nos da 7,55. Entonces, bajo estos dos ensayos, como hemos hecho el primer uno, nos da ya el contenido de humedad y nos da 12,15 gramos. Entonces, lo que hacemos es solamente dividir, ¿no?, el peso del agua respecto al peso de los sólidos y nos tiene que dar este porciento multiplicado por 100, ¿no? O sea, toda la diferencia. O sea, 12,15 dividido entre 7,55 por 100 nos da 160,9%. ¿Está bien? Hagan ese dato, por favor, ustedes también. ¿Les da ese dato? En su calculador. ¿Cómo les ha salido, jóvenes? Sí, sale. Ya. Entonces, ese es el tema que queremos hacer nosotros, ¿no? Vamos al ensayo 3. El ensayo 3 encontramos igual, nos interesa saber el porciento de humedad. Peso de la muestra menos la tala, menos el recipiente. Encontramos el peso del agua, tenemos el peso del agua, que es la cantidad de agua que contiene ese suelo. Encontramos el porciento, nos da esto. Entonces, tenemos ya el ensayo 4, bajo ese mismo criterio, encontramos el porciento de humedad. ¿Qué nos interesa manejar ahora aquí? Definimos nuestros números de golpes. 35 golpes corresponde a este porciento de humedad. 24 corresponde a 63% de humedad y 7 golpes corresponde al 100% de humedad. Entonces, bajo este criterio ya sabemos, ¿no?, cómo identificamos estos dos datos. Entonces hacemos porciento de humedad, número de golpes. Porciento de humedad, número de golpes. Y aquí vemos lo mismo, ¿no? En nuestro análisis gráfico, vemos de que para el número de golpes 25, vamos a encontrar que nuestra cantidad de humedad es 161. Entonces, ¿qué hemos dicho aquí? Que el límite líquido gráficamente es 161%, o entre esos dos porcentajes, ¿no?, entre el número de golpes. ¿Qué podemos hacer nosotros bajo ese criterio, no? Entonces hemos empezado a ver, miren, está muy cerca, ¿no? 24-35 o 15-24. O sea, ahorita faltaría un punto nomás, por eso es que estamos en ese límite casi. Entonces, el límite, con ese gráfico. Para el límite plástico, señores, lo único que hay que hacer es
encontrar nuestro porciento de humedad. Los gráficos indicando que se han hecho cilindros de 13 milímetros de diámetro, entonces hemos encontrado lo mismo. Tenemos para el límite plástico el peso de la muestra en estado húmedo menos la tara. Entonces, en ese contexto, ¿qué estamos haciendo? Hemos encontrado la muestra y hemos encontrado 335 gramos. Hemos metido al horno para el ensayo y hemos encontrado 205, ¿no?, gramos para la muestra en estado seco, o sea, los sólidos, ¿no? Esto en estado húmedo. La diferencia, ya sabemos, ya somos capos para encontrar el peso del suelo. Entonces, hemos encontrado 1.3 gramos, ¿no?, el peso de la muestra. El P1, que significa el contenido de humedad del ensayo 1, es 63.4%. En el ensayo 2 encontramos lo mismo, encontramos que es el peso de la muestra, dicho los recipientes, de 338 a 2.02 en estado seco de ese otro ensayo, encontramos la cantidad de agua. Rebajamos eso y hacemos nuestro análisis para el contenido de humedad, que es el peso de la muestra del agua, el peso del agua sobre el peso de los sólidos. Miren aquí ya, 63 para el primer ensayo, 67 para el ensayo. El límite plástico se lo obtiene con la media de esos pesos. O sea, si fueran 4 ensayos, la media, ¿no? 3 ensayos. Generalmente es mínimo de 2 ensayos que se requiere para encontrar el límite plástico. Y entonces el límite plástico es 65.4%. Ya hemos encontrado el límite plástico y ya con esos datos podemos entrar a nuestro índice de plasticidad. En nuestro índice de plasticidad nos dice que el límite líquido, que es 161, que en el primer ensayo de laboratorio, y en el segundo ensayo hemos encontrado el límite plástico de 65.4%. Entonces, solo hacemos nuestra diferencia. El IPE, el índice de plasticidad, es el límite líquido menos el límite plástico, y nos da 95.63. Hagan esos datos, a ver, jóvenes, esa diferencia sencilla. ¿Les da eso? ¿Aló? Sí, Ya. ¿Alguna consulta al respecto? Tal vez alguna duda. Empezamos a hacer varias cosas, porque eso lo tienen en los ejercicios, ¿no?, que hemos hecho. A ver, creo que está acá. Miren, esto les he pasado ya con mayor detalle. En el capítulo está el tema del límite. Lo que hemos hecho, ¿no? ¿Logran ver esto? Aquí. 52%, aquí han visto los gráficos, aquí. Lo mismo hemos hecho, ¿no? Estos ejercicios que les he pasado, incluso a más detalle están. Estos, por favor, léanlo, por favor. Van a ser similares nuestros exámenes. El ejercicio 2 también lo hemos hecho, ¿no? Ustedes tienen que solamente repasar, por favor, porque está ahí todo. Entonces, para ver en nuestro examen, ¿no? Miren, aquí hemos hecho un ejercicio mucho más completo en este otro ejercicio que les he pasado sobre el tema del índice.
El ejercicio 3 hemos hecho el que hemos desglosado ahora, que es la prueba del límite líquido y el plástico, ¿no? El que les he pasado. Estos datos nos han dado y nos han dado la solución que hemos hecho, ¿no? Ese porcentaje, el ensayo 2, lo hemos visto, lo mismo hemos repetido, solo a mayor detalle. Y hemos encontrado el límite líquido, el límite plástico, ¿no? De los ensayos. Hemos encontrado el diagramita en base a eso, pero aquí está un poco muy, digamos, muy pequeño, pero les he dado, ¿no? Entonces, esos ejercicios repásenlo, especialmente el segundo, que va a ser interesante. ¿Qué hemos hecho, no? Ahora, bueno, es lo mismo que hemos encontrado. Entonces, el índice de plasticidad, y en resumen, es el límite líquido menos el límite plástico, 95,63%. Entonces, ya hemos encontrado el tema del límite. Entonces, este ejercicio que hemos hecho desglosado, lo hemos pasado ya, ¿no? En el capítulo 6, que dice ejercicio de granometría, que está en Classroom. Véanlo, por favor. Repasen esos datos. Ya. ¿Qué otra consulta tenemos más jóvenes al respecto para empezar a avanzar nuestro otro tema? ¿Se entiende, no? ¿Alguna duda? ¿Se entiende? Es bien sencillo, ¿no? Esos datos los mismos vamos a manejar en nuestros ejercicios, ¿no? En nuestro examen inclusive. Entonces no hay mayor conflicto. Vámonos al otro, vamos a este capítulo que me interesa, que es el tema de clasificación de suelos, ¿ya? Entonces, en clasificación de suelos, vamos a ver de la siguiente forma. ¿Se logra ver, no? El tema, por favor, la diapositiva. Sí, Inge. ¿Aló? Ya. Clasificación de suelos. Entonces, vemos acá, ustedes lo tienen también en Classroom, pero lo vamos a hacer lo más ejecutivo posible, lo más práctico. Y les he pasado también para el ejercicio, que lo vamos a hacer más adelante, cómo tenemos que manejar la clasificación. Necesitamos saber. En clasificación de suelo lo que vamos a ver es justamente esto que nos interesa manejar. Dice, para clasificar suelos vamos a tener dos sistemas de clasificación de uso, digamos, corriente, de uso normal, de uso que lo vamos a realizar siempre nosotros, ¿no? Que nos interesa manejar. Entonces, hay dos sistemas de clasificación de suelos para propósitos de ingeniería, para nuestro propósito. Entonces, vamos a ver el primer sistema, ¿no? Que es el sistema unificado de suelos. A ver, aquí está medio que muy lento está nuestro internet. Tenemos el sistema unificado de suelos, que va a ser la clasificación de los SCCS, o sea, así se denominan algunos textos, para trabajos de geotecnia. Mire, ya estamos clasificando para qué necesitamos este sistema unificado de suelo. Pero si queremos hacer ensayo de geotecnia, taludes, fundaciones, etcétera, utilizamos el sistema unificado, ¿está bien? Pero si queremos manejar otro tipo también de obras civiles, existe también una norma y hay un sistema que se llama el ASTO, que usamos para construcción de carreteras también y terraplenes, ¿no? Capas base, subbase y estabilización de suelos. Entonces, en carreteras y terraplenes, que son los que generalmente utilizamos en caminos, vamos a utilizar el sistema ASTO. También hacer combinaciones. Depende del tipo de proyecto y obra que manejemos.
Entonces, por eso es que es muy importante conocer los sistemas de clasificación. ¿Qué es el sistema unificado británico? De encontrar cualquier sistema. Podemos manejar cualquier sistema de clasificación de suelos a nivel mundial. Ya, eso es lo que quiero que por lo menos podamos tener en criterio, ¿no? Entonces, vamos a manejar estos dos criterios importantes para la clasificación de suelos. Ambos sistemas, miren, ambos sistemas, eso no se olviden, ambos sistemas utilizan, dice, los resultados de un análisis granulométrico. Y la determinación de los suelos, ya estamos indicando que yo necesito saber tanto el sistema unificado de suelos y la determinación de límites de Atterberg. Límite líquido, límite plástico y el IP, el índice de plasticidad para clasificar. Entonces, miren, es base. Por eso hemos redundado en ese ejercicio así, en esos tres importantes ejercicios, que van a ser varios ejercicios porque depende de los ensayos, de laboratorio, de los diferentes tipos de suelos que tengamos nosotros en cualquier parte. Entonces, necesitamos saber granulometría y los límites de Atterberg. Las fracciones del suelo siempre lo vamos a manejar como grava, arena, limo y arcilla, ¿no? A un suelo que comprende uno o más componentes, se le va a dar el nombre descriptivo y la designación, ¿no? Que va a constar en letras o números. Vamos a designar, bajo ya estas herramientas que hemos visto, le vamos a dar un nombre, vamos a entrar, es grava, es arena, arena tipo A, tipo B, etcétera, A1, A2, A0, y ahí vamos a ir aprendiendo, viendo ya qué es lo que necesitamos saber. Es muy importante este tema de análisis porque nos permite a nosotros tomar ciertos criterios, ¿no? Decir, este tipo de suelo sirve para esto, y de esa forma vamos a tener que relacionar nosotros más adelante para nuestros proyectos. Todas las obras civiles, jóvenes, siempre van a estar relacionadas con el suelo o no, a no ser que hagamos un proyecto que sea en el espacio. Entonces, no ocurre eso generalmente. Nosotros hacemos proyectos en nuestra obra, ¿no? En obras civiles. Entonces, por ese sentido, en ese contexto, tenemos que considerar el tema de suelos. ¿Ya? Entonces, ya hemos dicho, para ir resumiendo esta importante diapositiva, resumiendo, para clasificar un suelo necesitamos ver dos cosas: el sistema unificado de suelos y el método ASTO. Unificado de suelos para geotecnia y clasificación de suelo para construcción de carreteras. Ambos sistemas lo vamos a utilizar para análisis granulométrico y determinación de suelos de Atterberg mediante límites. En base a ¿alguna consulta tienen, jóvenes, para que algún criterio sobre esto? ¿Aló? ¿Alguna consulta, jóvenes? No, Inge. Ya, perfecto. Entonces, seguiremos analizando. Ya se entiende, ¿no? Vamos a ver. Ahora, acá tenemos, miren, este tipo de sistemas, ¿no? Por el sistema unificado de suelo y la norma ASTO. En el sistema unificado de suelos, ¿qué significa? ¿No? ¿Por qué decimos sistema unificado de suelos y por qué se diferencia? Entonces, solamente lo vamos a diferenciar
por el tamaño. Ellos le han dicho, bueno, para mí bloques van a ser tamaño mínimo, va a tener 300 milímetros. Para los bolones, va a tener 75 milímetros. Para grava es de 4,75 milímetros como tamaño mínimo y como máximo 75. Mire, ya estás relacionando los rangos, máximos y mínimos. Esa es la relación que le ha dado el sistema unificado de suelos. Arena de 0,075 milímetros a 4,76 milímetros como máximo. O sea, el máximo tamaño tiene que tener 4,76 milímetros y lo mínimo 0,75. Para limo, ya se van a los finos ahora, a partir de acá, de 0,075 a 0,002 de diámetro. Miren, y aquí ya se vuelven finos, ¿no? Y de 0,2 la arcilla va a ser más pequeña. Entonces, solamente están definiendo los tamaños máximos y mínimos para el sistema unificado. Vamos a ir al sistema de carreteras. Para nosotros los bloques, ¿no? Cualquier tamaño, máximo, no hasta rocks, máximo puede llegar hasta un valor que sea adecuado, que maneje. Pero en el sistema esto también define ya los rangos de las gravas. Entonces nosotros vamos a ir analizando a partir de estos análisis, ¿no? De un tamaño de 75 milímetros hasta mínimo de 2 va a ser grava para el sistema ASTO. La arena de 2 a 0,035 milímetros de diámetro va a ser arena. De 0,075 a 0,005 va a ser un limo. Y la arcilla, miren, de 0,05 a 0,001 milímetros de diámetro. A partir de acá ya son finos, ¿ya? Son suelos finos. Lo mismo en el sistema unificado, son finos, ¿ya? Entonces, tenemos que entender que todos estos hasta aquí son suelos gruesos y estos son suelos finos. Lo mismo. El sistema esto, ¿ya? Entonces, los dos valores. Entonces, también se utiliza esto para trabajar a través de la ASTM para otros ensayos, por ejemplo, para hacer pavimentos rígidos, gravas, etc. ¿Ya? Utilizamos eso. Entonces, vamos a ir avanzando en lo que nos interesa por el sistema unificado y el sistema ASTO, o sea, para que nosotros estemos, digamos, relacionados y tener en conocimiento de que estos sistemas tienen este siguiente criterio. Por ejemplo, en la clasificación por el método ASTO, que está definido por la Asociación de Estados Americanos de Transporte y Carreteras, podríamos decir aquí el Servicio Nacional de Caminos antes, o la ABC, ¿no? Utilizan esta normativa. Y pueden echarse a la ABC, pueden manejar, bajar todos la clasificación de suelos o los métodos que van a utilizar para terraplenes, carreteras, etcétera, en ABC. Entren a internet y van a bajar esos, ¿no? Sistemas, toda la normativa inclusive. Entonces no hay problema, no hay conflicto. Pero a nosotros ahora, ¿qué nos interesa? Entender qué pasa con el método ASTO. Entonces, para el método ASTO vamos a encontrar una tablita. Esta tablita la he pasado también y lo van a... A ver, mi batería está un poco... Vamos a dar un minutito, jóvenes. Bueno, a veces en campamento no tenemos señal, buena señal. Ya, desde las primeras versiones, dice del buró, y modificaciones o correcciones a los grupos, ¿no? Que ya había más antes. Entonces, es necesario saber qué está pasando porque tenemos varios ensayos modificados, ASTO modificado, o sea, existen varios criterios que va manejando. Entonces, hay que cerrar este tema diciendo esto. ¿Qué es un análisis importante? Se han modificado, dice. ¿Qué es un buró?
reunión de puros especialistas y han dicho, esto es lo que yo pienso y consideremos de esta forma, bajo estos ensayos de laboratorio, entonces experiencia versus análisis de laboratorio, y esos datos nos han ayudado bastante a consolidar nuestra planilla, nuestra tabla 6-1, ¿no? Que es la tabla básica para el sistema AESTO. Se han añadido los grupos del 7 a 12, dice, dos grupos se han incrementado. La confusión del A5 al A7 también se ha reducido, ¿no? Entonces, vamos a ver más adelante que eso se ha manejado de diferente forma y eso es válido. Qué interesante, ¿no? Antes se manejaba de diferente forma, ahora ya se maneja bajo un criterio mucho más claro. El IG, el índice de grupo introducido por la calidad de la subrasante en carreteras. Entonces, qué interesante, miren, esto de la subrasante, jóvenes, lo van a vivir ustedes cuando empecemos a trabajar en obra. Muy importante es tener experiencia en obra para que pueda uno manejar ciertos otros criterios, porque todo esto que estamos hablando en obra, en laboratorio se aprende y ahí se los desarrolla mucho más. Y existe una infinidad, jóvenes, una infinidad de proyectos donde tenemos que sí o sí participar. Entonces, miren, el IG, el índice de grupo, nos define la calidad de la subrasante. ¿Qué? Pero el grupo de la siguiente forma, a ver, vamos a ver, aquí esta rayita voy a hacer. Resulta que mi carretera tiene estos criterios, va bajando así, ¿no? Va subiendo así. Cuando tengo un equipo, una movilidad, ¿no? Que voy bajando por este lado, entonces el índice de grupo me va a definir qué tan fino, digamos, es mi viaje. Puede ser que yo tenga sobresaltos o golpeteos, etcétera, a lo largo del viaje, del camino. Entonces el IG nos define esa calidad. Enseguida vamos a ver de qué se trata el índice de grupo. Para el diseño de carreteras es muy importante este índice de grupo y tiene un rango de 0 a 10. Entonces ese rango es el que lo vamos a mejorar. O pueden haber varios porcentajes que se manejan, pero IG nos define la calidad de la subrasante de carreteras. Entonces, por eso es que en la subrasante lo que se hace después es empezar a colocar una rasante, ¿no? De la carretera. Se va mejorando esto. Entonces ya no hay esas ondulaciones. Luego la alteración del orden, ¿no? De colocación del suelo del A3 antes de la 2. Ese es otro criterio que también el método AESTO nos ayuda a nosotros a identificar. Entonces por eso es interesante estas diferentes modificaciones y mejoras a lo que anteriormente se había manejado. Entonces tenemos este criterio. Los suelos gruesos deberán anteponerse con la palabra grava y en los finos para suelos gruesos y para finos. Entonces el método AESTO ya nos define estos de criterios. ¿Ya? Aló, ¿me logran escuchar, no, jóvenes? Aló, Sí, Jesús. aló.